Vamos a ver algunos ejercicios para ver qué tan rápido estuvimos. La pregunta: la cisteína es un aminoácido que posee el grupo sulfidrilo, SH, que le permite formar puentes disulfuro con otras cisteínas. Una alta proporción de estas en una proteína le confiere 1. Mayor estabilidad conformacional a la proteína. 2. Mayor resistencia a la desnaturalización por temperatura. 3. Menor sensibilidad a la desnaturalización. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la correcta? Recordemos que si la proteína logra tener muchas cisteínas, estas cisteínas van a permitir la formación de puentes disulfuro. Eso quiere decir que alcanza una estructura terciaria, por lo tanto va a tener todas las características que aparecen acá. La respuesta correcta es la E. ¿Sí? Me imagino que varios se confundieron con menor sensibilidad a la desnaturalización. Al tener menor sensibilidad a la desnaturalización, significa también que tiene menor sensibilidad a la alza de temperatura. Por eso es la alternativa E. La segunda. La siguiente tabla muestra la secuencia de aminoácidos de 3 péptidos y la temperatura de desnaturalización de cada uno de ellos. Uno tiene desnaturalización a los 37 grados Celsius, 2 a los 50, 3 a los 52. 1. La presencia del aminoácido cis aumenta la resistencia a la desnaturalización. 2. La temperatura de desnaturalización depende de la longitud del péptido. 3. Por encima de 52 grados Celsius se verá muy afectada la función de los 3 péptidos. Mientras piensan, voy a ayudarle un poquitito a Valentina, que no entendió lo anterior. Recuerda, Valentina, que el aminoácido cisteína tiene átomos de azufre. Y los átomos de azufre, S, permiten que se forme en la molécula de proteína los puentes disulfuro. Y los puentes disulfuro, recuerda también que se forman solo en la estructura terciaria. Por lo tanto, esta es una proteína bastante organizada y bastante estable. Por lo tanto, va a tener mucha menos probabilidad de desnaturalizarse porque tiene muchos enlaces. Espero que lo hayas entendido. Ahora, varios me dicen E. Efectivamente es la E, solo 1 y 3. La cisteína, si vieron el cuadrito, en la cisteína tenemos azufre. Nuevamente lo repito, es importante. Al tener azufre, permite que la temperatura que aguanta esta proteína sea mayor. Por eso, la 2 y la 3 aguantan muchísima más temperatura. No podemos saber, o sea, podemos saberlo, no depende de la longitud del péptido. Miremos la 1, es la más larga de las 3, y sin embargo, como no tiene cisteínas, aguanta mucho menos la temperatura. Y sí, las 3 por encima de los 52 grados Celsius se van a ver afectadas la función de los péptidos. ¿Sí? Ahora, los que me dicen, Bárbara, no entiendo eso de MET, FE, bla, bla. Esos son los aminoácidos, que si bien los mostré en la segunda diapositiva, la idea tampoco es que ustedes los memoricen ni se los sepan, solo es una abreviación del nombre de esta proteína, de estos aminoácidos. Por ejemplo, en el 1 MET es metionina, FE es fenilalanina y así sucesivamente. 3. Las proteínas participan activamente en diversas funciones que son fundamentales para los seres vivos. ¿Cuál de las siguientes alternativas representa una función en la que las proteínas intervienen en menor medida? ¿Cuál creen ustedes que puede ser? Hormonal, enzimática, inmunológica, energética, estructural. La D, ¿verdad? Energética.
Muy bien, todos. Recordemos, la proteína no necesita ser tan energética porque finalmente para eso están los carbohidratos y también están los lípidos que son de reserva. 4. Un investigador ha aislado y purificado una molécula y sospecha que se trata de una proteína. Un experimento adecuado para confirmar la naturaleza de esta molécula es estudiar si 1. Contiene oxígeno, B. Libera aminoácidos después de un tratamiento con tripsina, C. Tiene un alto peso molecular, D. Es soluble en solventes orgánicos, E. Contiene carbono. ¿Cuál creen ustedes que puede ser? En este caso es muy evidente porque es la más larga de todas, ¿cierto? Si se liberan aminoácidos después de tratarlos con alguna enzima que sea específica para las proteínas. Exactamente es la B. 5. ¿Qué tienen en común las proteínas y los ácidos nucleicos? 1. La presencia de nitrógeno en su estructura. 2. La presencia de azufre en su estructura. 3. Las funciones de herencia que desarrollan. A solo 1, B solo 2, C solo 3, D solo 1 y 2, E solo 2 y 3. Piensen mientras respondo. La metionina siempre es el primer aminoácido. Es un aminoácido de inicio. Y la tripsina, Carlón, es una enzima que se encarga del desensamblaje de las proteínas. ¿Qué tienen en común entonces las proteínas y los ácidos nucleicos? Ah, ¿cierto? Solo uno. La presencia de nitrógeno en su estructura. El azufre es parte solo de las proteínas y la herencia es función solo de los ácidos nucleicos. Por lo tanto, solo tienen en común, en este caso, la existencia de nitrógeno. La siguiente. En relación a los ácidos nucleicos y estructuras moleculares relacionadas, es correcto afirmar que 1. Desarrollan funciones inmunológicas. 2. Permiten mantener la información de las características de una especie. 3. Participan de los procesos energéticos. ¿Cuál creen que sea? ¿Cuál será? ¿Cuál será? Se están olvidando de algo súper importante. ¿Quién fue? Panchiri. Muy bien. Solo 2 y 3 es la E. Sí, muchos dirán, ¿pero cómo? Si mantiene la información de las características de una especie. Sí, pero recordemos también que el ATP, que es indispensable en los procesos energéticos, también es considerado un ácido nucleico. Por eso, Valentina, es la E. No olvidar el ATP. Sin ATP, nuestra célula no funcionaría. La siguiente. Para diferenciar químicamente una proteína de un ácido nucleico, ¿qué elemento se debería usar? Pensemos, ¿qué tienen de diferente? La E, ¿cierto? El azufre. Es lo único que tienen de diferente la proteína y el ácido nucleico. Esta es un poquitito más larga. En un determinado laboratorio se analizó una muestra de una sustancia de la que se desconocía la naturaleza biológica y la categoría química a la que pertenecía. Al realizar el análisis correspondiente, se obtuvo el siguiente resultado. Ahí vemos los resultados: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. De acuerdo con estos resultados, la sustancia analizada corresponde a ¿qué? Una proteína, un ácido nucleico, un carbohidrato, un lípido o una vitamina. Perfecto. B, un ácido nucleico, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos permite saber qué es un ácido nucleico? La presencia de fósforo. Si bien nos podríamos haber confundido un poco con el lípido,
porque recordemos que los fosfolípidos propios de nuestra membrana plasmática tienen fósforo también, tienen una cantidad de hidrógeno, de oxígeno, mucho menor a la de hidrógeno, ¿sí? Eso hace la diferencia. La siguiente. El ATP se relaciona con los ácidos nucleicos porque posee un grupo fosfato, posee desoxirribosa como monosacárido, posee 3 bases nitrogenadas en su estructura, es un nucleótido modificado, participa en la expresión del mensaje genético. ¿Cuál creen que será? Valentina, a esta clase le quedan 15 minutos. La D, ¿verdad? Es un nucleótido modificado. Dijimos que era un nucleótido porque tiene la estructura y es modificado porque presenta 3 grupos fosfato. Eso hace la diferencia con un nucleótido común y corriente. La siguiente. ¿Cuáles son los bioelementos que tienen en común las proteínas y los ácidos nucleicos? Lo hemos repetido un montón de veces, así que ya debería estar clarito. ¿Cuál creen que será? Si las vamos viendo por descarte, el azufre está presente solo en proteínas. El fósforo está presente solo en los ácidos nucleicos. Y de sodio y de flúor jamás hablamos, por lo tanto, es la B. Carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno están presentes en ambas biomoléculas. La siguiente. Hoy me inspiré, así que traje 2 ejercicios. El hecho de que una molécula de ADN con un mayor número de pares CG sea más estable frente al alza de temperatura se debe a ¿qué cosa? Recordemos, ¿cuál es la importancia de los pares GC? Súper bien, chicos. Este par presenta triples puentes de hidrógeno, por lo tanto, es la letra A la respuesta correcta. Si bien es cierto que la guanina tiene una estructura de doble anillo, como dijeron más arriba, jamás dijimos que era más resistente. Recordemos que la guanina tiene doble anillo, pero la adenina también tiene doble anillo, por lo tanto esa no es la diferencia. En este caso estamos hablando del triple puente de hidrógeno que se forma entre estas dos bases nitrogenadas. La siguiente. ¿Cuál o cuáles de los siguientes esos son enlaces covalentes que estabilizan la estructura de las proteínas? Recordemos cuáles son los enlaces que se forman en las proteínas y que permiten mantener su estabilidad. Puentes disulfuro, enlaces peptídicos o fuerzas de Van der Waals. ¿Cuál creen ustedes que va a ser la correcta? Perfecto, la D. Solo 1 y 2. Puentes disulfuro, enlaces peptídicos, ¿verdad? Ambos son enlaces muy fuertes que permiten la estabilidad de la estructura de la proteína. Las fuerzas de Van der Waals son enlaces muy pero muy débiles y son intermoleculares, por lo tanto no permiten que la molécula en su interior permanezca muy estable. Ahora sí, terminamos con las preguntas, chicos. Es el momento de las dudas y preguntas. Que me imagino que hay varias porque esta clase fue bastante rápida. A ver, Camila me pregunta si el calcio ayuda a la contracción muscular, ¿cómo esta ayuda con la proteína aparte o juntas? Mira, Camila, cuando el calcio tiene que ver bastante con la contracción muscular, pero eso es porque permite la activación del conjunto actina-miosina. Al activar el conjunto actina-miosina, estas dos proteínas pueden cambiar su conformación, se mueven y permiten la contracción muscular. En realidad, el calcio en este caso funciona como un activador, pero de las proteínas del citoesqueleto. Alicia, ¿por qué el uracilo solo se presenta en el ARN? Eso tendríamos que preguntárselo quizá a la célula. Es sumamente importante quizá que
ambas estructuras, ambas biomoléculas tengan alguna diferencia. Recordemos que el ADN es una molécula indispensable para todos los seres vivos y para algunos seres no vivos también, como los virus. El ADN es lo que almacena las características de toda una especie, por lo tanto, tiene que mantenerse resguardado. Quizás el uracilo en el ARN es un marcador para demostrar que esta molécula no es ADN y por lo tanto pueda salir del núcleo. Panchiri, ¿pero en qué estructura estaban los puentes disulfuro? En la estructura terciaria Panchiri. La estructura terciaria de las proteínas es la que se caracteriza por tener estos puentes disulfuro. Valentina me pregunta por el experimento de Hershey y Chase. No lo vimos porque eso tiene que ver con las características de la replicación del ADN y eso es para cuarto medio, por lo tanto, como ya lo vimos en la primera clase, eso no entra en el plan común de biología, ¿sí? Eso entra en el plan electivo de biología. Hoy solamente hablamos de las biomoléculas como estructura y función, no hablamos de los descubrimientos ni nada por el estilo. Christopher, ¿es necesario conocer todos los aminoácidos? O por lo menos los esenciales. En realidad es importante que usted identifique que un aminoácido tiene la estructura que mencionamos hoy día, que tiene un grupo amino, que tiene un grupo carboxilo y que entre ellos se forma un enlace covalente denominado peptídico y se forma a través de una deshidratación o a través de la condensación de una molécula de agua. Eso es lo necesario, que usted identifique el proceso, no que identifique ni que memorice los aminoácidos. Sí, eso no es necesario. Recuerden que en la PSU, cuando se requiere de algún conocimiento más memorístico, esta información se entrega en la PSU. Por ejemplo, en la parte de química viene presente un extracto de la tabla periódica para identificar los diferentes elementos. Camila, profe, ¿se libera una molécula de agua cuando el fosfato se une? También se libera una molécula de agua cuando el fosfato se une, también es a través de condensación. Recuerden que el grupo fosfato se une a un grupo OH que se encuentra en el carbono 3 de la pentosa del ácido desoxirribonucleico y también del ARN. Cataluna, ¿la estructura primaria qué tipo de puente tiene? Recuerde, la estructura primaria está formada solo por la secuencia de aminoácidos. Por lo tanto, el enlace que se forma entre un aminoácido y el siguiente es el enlace covalente llamado peptídico. No es un puente, es un enlace covalente, muy pero muy fuerte, de mucha energía. Scarlett, no entendí eso de los cis con los puentes disulfuro. Ah, perfecto. Scarlett, el aminoácido cisteína dentro de su estructura en el grupo R tiene muchos átomos de azufre. No solamente tiene carbono, hidrógeno, nitrógeno, sino que en ese aminoácido en particular existen los átomos de azufre. Por lo tanto, esos son los átomos de azufre que van a permitir la formación del puente disulfuro. ¿Sí? En el puente disulfuro, al igual que el puente de hidrógeno, son dos átomos de azufre que se ubican en aminoácidos distintos y que establecen un puente a través de un átomo de oxígeno en el medio, igual que el puente de hidrógeno, con la diferencia que al tener más cisteínas se van a poder formar más puentes disulfuro, además de los puentes de hidrógeno. O sea, si sumamos, son muchos enlaces que permiten la estabilidad de esta proteína. Espero que lo haya entendido un poquitito más. Pero para eso tendría que mostrarte, podrías buscar eso sí para estudiar un poco más la estructura del aminoácido cisteína. Ahí puede que lo entiendas completamente. Alicia, ¿enlace disulfuro y peptídico son de las proteínas? Sí, ambos son de las proteínas, el disulfuro y el peptídico. Hanna, ¿puente no es lo mismo que enlace? El enlace es un concepto más general.
tenemos varios tipos de enlace, el enlace iónico, el enlace covalente, el puente de hidrógeno, el puente disulfuro, las relaciones hidrofóbicas como las que vimos también en las proteínas. Y además, cada uno de estos enlaces tiene diferentes características. Por lo tanto, un puente no es igual a enlace, sino que es uno de los enlaces que podemos encontrar dentro de las moléculas que ya vimos. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Nos quedan 5 minutitos. Fueron sumamente buenas las preguntas, sí, los felicito. Yo pensé que no me habían tomado mucha atención porque la clase fue bastante rápida, pero en realidad me di cuenta que sí, estuvieron bastante atentos. Fue una buena clase. Y sus preguntas fueron bastante interesantes. Y mientras tanto, ya que no veo más preguntas, la próxima clase, chicos, vamos a revisar teoría celular y diversidad celular, células procariontes y eucariontes, características generales, ¿sí? Aquí ya empezamos fuertemente con temas de biología. Hasta ahora habíamos tenido que repasar un poco de química porque, bueno, la química es la base de la vida, ¿verdad? Oh, eso de los fragmentos de Okazaki y Camila dan para una clase pero completa. Así que les recomiendo buscar videos y estudiarlo, porque aquí ya no alcanzamos a responderlo. ¿Listo? Chicos, ha sido un gusto hacerles clase de nuevo y nos vemos la próxima semana. Por favor, estudien un poquitito de teoría celular y diversidad, que son contenidos de primero medio, así que ya deberían estar completamente manejados. Nos vemos en la próxima clase, que estén bien.